Yo vivo aquello que los otros no saben de mí. Por eso, tal vez, me preocupa tanto la transparencia. A ver, te pregunto, ¿qué significa estar a favor de la positividad? Tal vez un culto al emprendedor. Tal vez una política de cortesía. Tal vez cierta autoexplotación. Ni el hombre, creo yo, para sí mismo es transparente. Por eso la autonomía significa aceptar en el otro lo que no entendemos. Tanto el pensamiento como la inspiración requieren un vacío, porque la sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Si nuestro presente es el imperativo de lo liso, y si el ruido y el presente no tienen lenguaje, y la mutualidad es diferente del silencio, entonces nos comunicamos entre nosotros y nos sentimos libres. La autoexplotación tiene lugar hoy, y no hay ninguna protesta en contra, porque vivimos en un sistema que explota la libertad. El conocimiento es diferente de la información. El eros se encuentra en agonía. El otro está siendo expulsado. El ritual, extinguido. La positividad es violencia. ¿Qué nos queda? La salvación de lo bello. Hoy vamos a hablar sobre las ideas del filósofo, crítico cultural y de las figuras más leídas del pensamiento de los últimos 10 años, Byung-Chul Han. Han es un autor que he tenido muy cerca. Primero porque es profesor en Berlín de la Universidad de las Artes, pero también porque escribe los comentarios culturales que más me resuenan. Es profesor de filosofía y estudios culturales, pero se ha diferenciado por escribir unos libros cortos que se pueden leer como lector general, sin perder el rigor filosófico, y que son accesibles para el lector más inclinado al pensamiento empírico. Han tiene el extraño don de ser tan conciso en sus textos como impactante en sus análisis. La razón puede ser que Han no escribe en su idioma materno, el coreano, pero lo hace en el alemán, su segunda lengua. Y por lo tanto lo hace de una manera sencilla que evita esas infames cláusulas subordinadas que la filosofía alemana es tan famosa. Son oraciones cortas de una franqueza refrescante en un área en el que abunda el parloteo calculado. Tomar cualquier libro de Han es comenzar a leer en media res, es decir, una trama de lenta exposición, porque no necesariamente entiendes su pensamiento siguiendo una línea rígida de argumento, sino que te vas aclimatando lentamente a sus percepciones. La exposición, el entendimiento de lo que Han dice, se va revelando gradualmente. Y Han te obliga a quedarte con él, porque eventualmente quieres entender hacia dónde se dirige, y eso le da a su trabajo una sensación casi íntima. En otros casos, esa distancia en el lenguaje puede sonar demasiado solemne y volver ciertas páginas un poco pesadas. Ante temas tan actuales como el shitstorm, la tormenta de mierda o una camisa hawaiana en la capital postindustrial, eso puede tener una gravedad que no tiene mucho humor, o al menos muy pocas veces da la impresión de una falta de ingenio. Byung-Chul Han, a diferencia de Zizek, no es un filósofo de chistes. Sus libros suelen ser sobre los contornos de la sociedad digital en la que vivimos, sobre la subjetividad en una sociedad apurada y tecnológica, explorando facetas como la sexualidad, la salud mental, la violencia, el ritual o la percepción del otro. Han publicado alrededor de 20 libros, por lo menos 10 de ellos traducidos al inglés y otros cuantos al español, varios de ellos bestsellers en Alemania. Han es un filósofo muy leído en este país y se da a conocer en el 2010 con lo que yo considero su obra maestra, un pequeño libro que les quiero presentar titulado La sociedad del cansancio. Es un libro en el que Han argumenta que en las sociedades industriales del siglo XX, por ejemplo en Alemania en la que me encuentro, la explotación ha devenido a la autoexplotación y que nos encontramos en una sociedad de rendimiento caracterizada por la fatiga. ¿Qué significa eso? Pues para Han es muy claro, la sociedad actual es un paisaje patológico de trastornos como la depresión, el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, o la fatiga, el burnout. Para Han, estas enfermedades son el resultado de una cultura de rendimiento, en la que las personas son impulsadas a exigirse para perseverar o no fracasar, en un mundo globalizado que es altamente competitivo. Ya no estamos hablando de la dialéctica de no poder, de ese deber de la sociedad disciplinaria de Foucault, sino más bien de una positividad, del poder hacer. El todo se puede lograr, y si no, es tu culpa. Y en esa sociedad de rendimiento se encuentra lo que Han llama el sujeto de logros. La exigencia es la de convertirse en un yo totalmente positivo, eficiente, que todo lo abarca y todo lo cubre. Les leo a Han.
Hoy en día todo el mundo es un trabajador autoexplotador en su propia empresa. La gente es ahora ama y esclava al mismo tiempo. Incluso la lucha de clases se ha transformado en una lucha interna contra uno mismo. Rodeados de un lenguaje donde nuestras vidas son proyectos, donde estamos siempre reinventándonos a nosotros mismos, Han argumenta que esto equivale a una forma de compulsión y restricción. De cierta manera es un tipo de subyugación más eficiente, y es que explotarse a uno mismo es más eficiente que explotar a otros. Y es también la causa de muchas de nuestras enfermedades y fatiga. Como se pueden dar cuenta, no es un análisis particularmente alentador el de Han. Nos explotamos a nosotros mismos, no arriesgamos nada, el amor y el erotismo están en peligro. Vivimos, ojo, al mismo tiempo, una pornograficación de la sociedad, pero en una sociedad cada vez más moralizante. Existe un culto a la autenticidad mientras perdemos rituales y formas. El enjambre es la metáfora para una masa digital dispuesta a atacarte. El panóptico digital existe. Y es que no puede ser un análisis alentador, porque Han habla justamente de un exceso de positividad que causa nuestros males. Y para nosotros, que estamos acostumbrados a exigir esa positividad, una crítica cultural de este tipo va a parecer muy oscura, inútil, hasta deprimente. Ante esa crítica, o la pregunta ¿qué le queda al individuo para conseguir la felicidad?, Han responde: lo siento, pero son los hechos. El sistema lo hace muy difícil. Lo que uno cree que quiere ni siquiera lo decide uno mismo. Y si me preguntan a mí dónde ubicaría a Han en el espectro político, creo que Han es un filósofo difícil de caracterizar. Escribe una filosofía que es muy crítica de una manera relacionada con la izquierda, usando palabras como neoliberalismo. Pero si te fijas bien, también es una crítica de la sociedad tecnológica. Una crítica de nuestro encuentro con lo digital que se lee conservador en muchas páginas. En sus peores momentos, Han puede tener críticas a lo digital que pueden sonar un poco ingenuas con la tecnología que está criticando. O digamos con cierta fecha de expiración. Por ejemplo, sus comentarios sobre la excesividad de positividad y cómo eso se ve reflejado en Facebook, que solo tiene un botón de like, ya aquí ahorita en el 2020 no aplican. Y aunque eso no le quite cierta vigencia al comentario, por ejemplo Instagram todavía solo te permite amar una foto, al final puede llegar a dar la impresión que son ejemplos rebuscados para respaldar un punto. Por ejemplo, YouTube siempre tuvo un botón de dislike. Otras comparaciones como los algoritmos, les cito, los algoritmos empleados por Facebook, la bolsa y el servicio secreto son básicamente los mismos, son torpes en su elaboración. Y es que cuando encuentras un argumento o un ejemplo en el que no coincides con Han, tiende a ser frustrante, porque sus argumentos tienen un aire aforístico. Y aunque los aforismos son geniales cuando confirman tu interpretación del mundo, son el doble de frustrantes cuando no coincides con ellos, porque te dejan con la imposibilidad de seguir una línea de argumentación. En muchos momentos Han da la sensación de hablar en verdades que uno tiene que tomar por dadas. De todas maneras, no hay duda que los argumentos que Han ha seguido retomando e hilando a través de diferentes libros, desde la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, la agonía del eros, en el enjambre, la salvación de lo bello, la expulsión del otro, y recientemente la extinción de los rituales, son de los comentarios culturales más tangibles que he leído en los últimos tiempos. Es difícil soltar un libro de Han sin la impresión de que la descripción de la sociedad que está haciendo es de alguna manera muy acertada. Sus ideas forman una configuración, un lenguaje que da una de las imágenes más claras de la experiencia que es vivir en estas sociedades postindustriales del siglo XX y XXI. A continuación vamos a hablar de 3 películas, una sobre Han y 2 desde el prisma de su teoría, un poco para mostrar cómo la teoría de Han está tan presente en nuestras vidas. Bienvenidos, mi nombre es Mauricio Dávar. Y yo soy Iván Simonovic Pertiñez. Yo soy Lina Nieves Avilés. Y esto es Claroscuro. Y hoy estamos de vuelta, ¿sabes? We're back, después de un hiato más o menos largo. Sí. Y venimos con todo, eso sí se lo podemos decir. Vamos a seguir produciendo contenido para que sepan. Yo creo que también el problema fue que este tema es tan denso que nosotros lo... pensamos que como los libros del filósofo coreano son delgados, bueno, vamos a
hacerlo, pero en verdad es muy, 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 muy denso. Sí, nos tardamos escribiendo el episodio también, bueno, con todo lo que está pasando. Sí. Pero tenemos nuestra bichita Aparatus. Que va a ser todo más rápido. Ajá, tenemos adquisición nueva, tenemos brazos nuevos, tenemos mixer nuevo. Sí. Así que todavía viene bastante el contenido que vamos a montar. Sí, entonces Y empezamos. queríamos hablar de... Y tenemos esto también. Ajá. Ajá, queríamos hablar de 3 películas, ¿no? Ya le hicimos un intro más o menos largo de Byung-Chul Han y pensamos que la mejor manera de hablar de un filósofo, que al final también las ideas son a veces un poco complicadas de entender, era a través de cine, de películas, ¿no? Y aparte que él emplea películas a la hora de analizar o argumentar, ¿no? Él usa las películas realmente para Sí, como, presentar exacto. como Zizek. Ajá. Sí, es algo que dije en el intro un poco, que su filosofía es súper tangible, entonces se ve muy reflejada en la vida cotidiana, entonces aparece en el cine también, hay muchas películas que se prestan como a interpretarlas a través de su prisma. Sí, yo creo que la primera película que vamos a analizar, que es directamente sobre Byung-Chul Han, es fácil decir Byung-Chul, pero Byung-Chul Han. Sí, nos podemos referir a él como Han. Como Han. Me parece Sí, así es como yo he visto que la gente se refiere, es más fácil. La primera película, bueno, ¿tú la quieres presentar un poquito? Sí, este es un documental. Sí. Y es uno de los únicos videos que te vas a encontrar en el que sale Han, ¿no? Porque Han, de hecho, es un personaje bastante, excéntrico, digamos, ocultista. No, o sea, él es muy consecuente con su filosofía, digamos, y él habla mucho de la transparencia. Por ejemplo, La Sociedad de la Transparencia, un libro que después les vamos a resumir. Y entonces él se mantiene muy oculto. O sea, hay una entrevista que le dio a un periódico aquí, The Zeit, y en general hay un par de cosas en YouTube, pero no es nada parecido, por ejemplo, a Zizek, que es siempre como mi punto de comparación, ¿no? Sí, se aleja mucho de lo que es la vida mediática. Sí. Entonces esto es un documental sobre su vida, es un poco Como llegó a Alemania, biográfico. Y es bastante biográfico, pero está basado en uno de sus libros, que es el que les presenté en la introducción, que es La Sociedad del Cansancio. Sí. A mí me parece, a mí una cosa que me interesa de la película, del documental, es como, en cierta forma, Han sigue el camino de la mayoría de los filósofos alemanes, ¿no? Fue a Freiburg, después fue a Berlín, que en verdad es como este rite of passage de los filósofos alemanes, y por eso siento que en su formación tiene como esa trayectoria clásica del filósofo alemán, ¿no? Y sin embargo, lo que tú dijiste, deja todo eso atrás. O sea, es como que minimaliza el lenguaje, sus oraciones siempre son oraciones de una sola línea. Es muy interesante. Y bueno, el documental después, él compara muchísimo a Alemania con Corea. Y bueno. Tal vez para el que no conozca la historia de Han, la historia básicamente, él viene de Corea del Sur. Y al principio él estudia metalurgia, una ingeniería, y decide venirse a estudiar eso a Alemania, o por lo menos eso le dice a sus padres, y luego de llegar aquí lo acepta en filosofía y deja su carrera y se va a estudiar eso, ¿no? Un poco escondido. Entonces eso sucede todo a los 26 años, o sea, lo que me parece impresionante es que él escribe sus libros de filosofía en alemán, una lengua que él aprendió después de los 26 años. Habla muy bien alemán también. Habla bien alemán y también, bueno, tiene una filosofía, yo creo que se basa mucho en el idioma alemán. O sea, tiene un tema ahí como etimológico, le gustan como esas connotaciones del idioma alemán, de palabras, de las raíces de las palabras, que es impactante. Entonces, esta peli, bueno, es un poco él, primero, por un lado, contando su vida aquí en Berlín. Sí. Y como que queriendo dar la impresión de que su vida aquí en Berlín es muy tranquila. Camina por un puente, creo, sí. Y es en blanco y negro, y tiene su pelo largo, parece como un cantante de metal, ¿no? Sí. Y aparte, o sea, le gusta visitar como tumbas, ¿no? O va al bar de la esquina también. Sí, ¿no? tiene toda la historia, tiene toda su narrativa de
personaje literario Sí, uno- medio intenso, Romántico. romántico. Uno siente cómo se ha construido también una vida en Berlín, ¿no? Claro. De hecho, a él lo conocen un poco como representante de los nuevos románticos en Alemania. Yo siento, sí, no, es que sin duda, yo siempre siento que O ahorita... sea, visita como que la tumba de Hegel, de los hermanos Grimm. Es que el da acto de ese ser tourcito filósofo, berlinés. el acto de ser filósofo hoy en día es algo increíblemente romántico en el sentido del movimiento, ¿no? O sea, es como porque en verdad es medio suicida. Y él lo dice, bueno, él dice como que una de las razones por la que se vino a Alemania a estudiar filosofía es porque el idioma es un idioma que le permitía en muchos sentidos hacer la filosofía que él quería hacer. Sí. Y tiene que ver con un tema de precisión de palabras, tiene que ver un tema con otros grandes pensadores que han pensado en ese idioma y por lo tanto hay términos Sí. que están en el vocabulario. Sí. O sea, es una tradición importante. Y claro, y también, por ejemplo, también cuando... Es decir, yo en la universidad tuve que leer un par de textos de filosofía en alemán increíblemente difícil y era muy difícil para todo el mundo. Pero también te da... es impresionante, ¿no? Como este idioma utiliza el uso de las palabras construidas, les permite ese nivel de precisión. Yo siempre he pensado que el español es lo contrario, es un idioma increíblemente impreciso. Siempre como que tenemos que explicar las cosas varias veces. Entonces, a pesar de que las oraciones son más cortas, al final son más oraciones, ¿no? Y él entonces contrapone esta vida tranquila de caminar y pasar por su editorial en Berlín con el Seúl del que él viene, ¿no? Y él habla mucho de que Berlín parece un pequeño pueblo, ¿sabes? Todo está cercano y todo es tranquilo, comparado con Seúl, que es una ciudad donde la gente está cansada. Entonces él empieza como diciendo y argumentando que Corea del Sur en general es una sociedad agraria hasta hace muy poco y se ha convertido en una sociedad industrial muy rápidamente. Entonces ese cambio tan rápido en parte ha tenido el efecto que mucha gente ha sido un shock para muchas personas, ¿no? Y entonces mucha gente sufre ahorita, o eso se ha reflejado en la sociedad, en una serie de patologías que hay también en todo el mundo occidental, pero que en Corea del Sur están muy marcadas. Entonces, una que no conocía, que me pareció súper interesante, es que en Corea del Sur hay una enfermedad que no se conoce aquí en Alemania mucho, que es algo así como sobredosis de información. Y es como hay unos síntomas de mareo, desubicación, pérdida del balance, que están relacionadas con consumir demasiada información y que eso el cerebro no puede procesarlo. Y es un diagnóstico que se maneja en Corea del Sur, ¿no? Y eso se suma a las otras enfermedades que él menciona, que son el déficit de atención, Sí. de hiperactividad, la fatiga o el burnout de trabajar demasiado. Entonces en la película te empiezan a mostrar toda esta gente dormida en el metro. Sí. Entonces hay gente sentada al lado, todos así como regresando a la casa dormidos. En japonés no hay una palabra para esa habilidad que tiene la gente de despertarse en la parada correcta. Hay un término para eso. Sí. Claro, que es esa habilidad que tienen los japoneses que se colapsan y despiertan justamente cuando tienen que bajarse del metro. Yo lo veo un poco como azar. Yo ahora no tengo la referencia, Pero me conozco acuerdo la sensación. que, hace tiempo había visto una serie de fotografías de gente que va, por ejemplo, a los muebles de IKEA a hacer siesta, ¿no? Y eso es también como un fenómeno de gente, me pareció genial. O sea, Sí. captar también como esa sociedad del cansancio, creo que... Y totalmente. Y que es agotador. Yo creo que ese dato biográfico de que él viene de Corea y terminó aquí en Berlín, que es una ciudad más o menos tranquila, tiene que ver en la elaboración de ese libro, ¿no? Que fue su libro con el que él se dio un poco la fama. Sí. Y que tiene un punto bastante claro. O sea, yo no sé, ya más allá fuera de la película, ¿qué opinan ustedes sobre el argumento de Han, ¿no? O sea, él habla de temas como que aburrirse es una virtud, que hemos perdido la habilidad de la contemplación y que somos estos sujetos de rendimiento que estamos todo el tiempo trabajando. Entonces, imagínate, por ejemplo, el tema de trabajar y llegar a la casa y ponerse a emprender, por ejemplo, un proyecto que tienes, como puede ser este podcast nosotros. Grind culture se llama, ¿no? Exacto. Sí, después el fin de semana también. De hecho, hoy... No, mentira, hustle culture es la cosa que se le dice. Hustling, exacto. No, pero hustling es más como resolverse para sobrevivir. Pero Esto es más como... Es el emprendimiento también. Esto es más trabajar en tu tiempo libre porque quieres conseguir el éxito. Sí.
Sí. Y eso es una cosa que a nosotros nos aplica. Entonces yo no sé si ustedes sienten que ese sujeto de rendimiento que habla Han aplica para ustedes o Y yo no creo los que convence. también yo creo que apunta mucho a la culpa que uno siente si no estás, digamos, como teniendo el rendimiento que esperas de ti mismo, ¿no? Claro. O sea, la culpa quizás como de tener tiempo de ocio Sí. o de no rendir, de aburrirte. No sé, yo siento que para mí, es decir, a mí me ha hecho pensar muchísimo el libro y la película, porque yo siento que para mí mi vida es completamente lo inverso a Han, ¿no? Es decir, yo vengo de la asociación del no rendimiento. Venezuela es una sociedad de muy bajo rendimiento, hecho así por diferentes situaciones, pero como que eso no pasa. Después llegas a Alemania, que es lo contrario. Yo me acuerdo que, por ejemplo, acá en la universidad, la gente que es más vaga es increíblemente eficiente. Es decir, y es por un efecto en común que todo el mundo tiene y te hace esforzarte más y te hace sentir como... Es una competencia muy... A pesar de que él describe a Alemania como tranquila, me parece que es súper competitivo también. A mí realmente lo que me deja pensando esto en los tiempos del corona es cuán arraigado está esta idea, ¿no? A nivel social, porque, bueno, las primeras semanas de corona estaba uno en la casa, salían, por ejemplo, bueno, todos estos motivos por TikTok de que si estoy aburrido en la casa y no sé qué hacer, o inventarse cosas, y sí, es como si de alguna manera tener ese tiempo de ocio o tener como que ese espacio, digamos, para no sentir que uno tiene que trabajar, fuese como algo grave, algo terrible, ¿no? Sí. Yo creo que sí quedó bastante claro al principio de la crisis del corona, ¿no? Sí, Como Había, de agobiante hecho, estar en la casa y no tener que ir a trabajar. Claro. Mira, un pequeño inciso. Puedes, si quieres, muévelo para que te lo acerques a ti. Ajá. ¿Viste? Sí. Y escuchas... ¿Ves? Ahí. Ah, y escuchas mejor, ¿no? También Sí. a ti. Listo. Ajá, perdón. Y de hecho, en Twitter se ha venido manejando un meme, o sea, un meme Twitter de... El perrito yuca. No, o sea, no un meme visual, sino un meme de Twitter más como escrito de no está mal, meme como idea, no está mal que no estemos haciendo nada en la cuarentena, o sea, no está mal sí. que no estemos aprendiendo un idioma, no está mal que no estemos, ¿sabes?, echándole bola al podcast y inventando 3 vainas, porque justamente eso no puede ser saludable. A pesar de eso, yo entiendo tu argumento, que es que esta es una crítica de Han que uno tiene que entender que está muy basada en las sociedades, digamos, de Occidente postindustrial. O sea, no, obviamente no es... Hay mucha gente que la ha criticado como que, mira, de todas maneras, Han en el mundo no es una crítica global y tampoco creo que tiene la intención de serlo. Local. Es muy local, claro. Entonces, obviamente, no aplica mucho para América Latina el tema del sujeto de rendimiento que se autoexplota. Porque también, es que también en Latinoamérica, bueno, en mi impresión, yo sí siento que existe el tema del emprendedor muchísimo. Es decir, siento que, y en Venezuela, como todo el mundo en Venezuela siempre quiere estar como en las trends, es una cosa de Venezuela. Pero yo no sé si es como algo de Latinoamérica del emprendedor, o sea, aplicando su teoría de ellos. Sí. ¿Por qué tú crees que no se aplica a Latinoamérica? Yo creo que la cultura de trabajo es diferente. Yo creo que hay una valoración, ¿sabes? Por razones estructurales también hay menos competencia. El sistema es más injusto, entonces la gente es un pelo más cínica en el sentido de que, bueno, ¿sabes? Voy a trabajar porque tengo y cuando salgo disfruto y ese disfrute tiene un valor. Entonces aquí, si yo me fijo más, o por lo menos en mi entorno, desde mi punto del mundo, aquí es más como... hay una competencia entre el círculo y hay una posibilidad de que si tú te metes en esa competencia hay unos resultados, entonces hay más incentivos a meterse en esa, vamos a trabajar los sábados, vamos a trabajar los domingos, vamos a hacerlo todo por llegar a una meta. Por otro lado también, bueno, piensa, qué sé yo, en los trabajadores, en la clase trabajadora, en los sweatshops, ¿no? Que estás como obligado a rendir hasta las máximas consecuencias, ¿no? Claro. Claro, por eso es lo interesante. O sea, para esa gente es absurdo este tipo de crítica, ¿no? Porque no es más bien trabajo estructuralmente forzado. En vez que esto está hablando más de un tema. Es como el siguiente paso también. Yo siento, es decir, es como que una vez, es como el clásico siguiente paso de como la sociedad postindustrial. Claro, y también yo me acuerdo que yo trabajaba en estas startups acá, ¿no? Y es como que a veces tú sientes que existe esa cultura de positividad y que me parece que es horrible. A mí me da un poco de cringe que la gente, en especial quizás un poco mi cinismo, ¿no? Viniendo de Venezuela, pienso como que el mundo es tan horrible y esta gente está con, bueno, vamos a hacer una hora de respiración en la mañana y, coño, no sé, ¿sabes? Y quizás es un mal ejemplo, pero es como que aquí en Alemania y en el mundo occidental existe
obsesión por mantener todo positivo, todo feliz. Y a mí me parece increíblemente tóxico. Claro, pero también piensas en Latinoamérica, tienes quizás países que están en crisis, ¿no? Y de alguna manera yo creo que prevalece la idea de que si no logras como que esforzarte, ¿no? Para salir de la crisis, moralmente como no estás actuando bien, ¿no? También yo creo que en Latinoamérica no existe este concepto del sueño americano y no existe o la idea del sueño americano en el sentido que te puedes superar. Porque lamentablemente en la gran parte de Latinoamérica la movilidad social es inexistente. Entonces, como que ¿cuál es el punto? ¿Sabes? Quizás es un nihilismo, no sé. Mira, tengo varias cosas acerca de esto. O sea, una cosa que yo coincido mucho con Han, que es el tema de... o sea, la información no es lo mismo que conocimiento, en el sentido de que él también habla de que, bueno, si tú estás siempre trabajando, estás siempre queriendo mal, no te tomas un tiempo para no hacer nada. O sea, el valor de no hacer nada en el sentido de que en este momento, como que mira, me voy a ir al parque a janguear y después voy a estar 2 tardes con amigos y después, que es diferente a, por ejemplo, me voy a estar leyendo todo el tiempo, o sea, artículo tras artículo, página de Wikipedia, video de YouTube, como que estás consumiendo mucha información, pero no te da tiempo de sentarte a reflexionar. Y yo sí creo que a veces es mucho más efectivo, en vez de estar toda una tarde leyendo cosas y viendo videos, a ver un video y después irse a caminar a pensar sobre el video. Eso es lo que él le llama como la negatividad, ¿no? En el pensamiento, que es que el pensamiento requiere de un espacio, ¿no? De un tiempo que no es acelerado, ¿no? El pensamiento requiere de una lentitud, ¿no? Que Claro. es negativa. Sí. ¿Cómo se llama el libro este de... el que escribió Austerlitz, el alemán? Sebald. Bueno, él tiene un libro que se llama Los Anillos de Saturno, ¿no? Que es básicamente sobre un tipo hablando y caminando, ¿no? Bueno, es esa contemplación. Sebald es extremadamente contemplativo. Sí, demasiado. Y yo sí, como en la experiencia, he llegado a entender que un libro, una idea, un artículo necesita tiempo de pensarlo, contárselo a alguien para que en verdad puedas como que darle un pasito más allá y llevarlo a otro nivel. Y yo creo que eso es mucho lo que... Su argumento en general es que como vamos tan acelerados... Sí. Eso yo creo que esa aceleración yo creo que también tiene que ver con esta economía de la atención que existe hoy en día. O sea, es que como hay tantas cosas creadas y en verdad de muy buena calidad y tantos productos que son todos muy buenos, y tanto contenido, ahí esta economía por la atención de las personas se vuelve como... Es súper acelerada, es como en los 80, no sé, ¿sabes? Que todo es, ¿sabes? Neón y siempre es como que... No sé, me parece súper... En especial en las redes sociales multiplican eso, ¿no? Es interesante porque lo que tú dijiste que también esto es como un argumento súper conservador, ¿no? Esto de salir a contemplar, ir a la naturaleza, ¿sabes? Algo me suena como más tipo Nietzsche, algo así. Que algo con tipo que antisistema, ¿no? Sí, algo como del romanticismo alemán. Sí. Es romántico, él es súper romántico en eso. Sí. Y después piensas como que, claro, obviamente Zizek no lo que quiere es, no sé, quemar una ciudad, algo así, típico. Él es... Pero... Y también hay... Si tú piensas en lo de Zizek también, al volverse tan mediático, se ha metido en una cantidad de conflictos. O sea, por ejemplo, Zizek... cierta izquierda lo ha rechazado, ¿sabes? La mayoría de la izquierda, creo, ¿no? Sí, ¿sabes? No lo dejan escribir en muchos lugares. Byung-Chul Han es un tipo que, al no estar tanto en el foco de la escena pública, se ha mantenido fuera de muchos de estos problemas. Y también creo que es eso, pues, es la privacidad, Sí. es el no hacer nada, es el no ser mediático, es el resistirse a las redes. Eso para mí es lo que representa él, que Sí. en ciertas maneras es conservador, a Sí. pesar de que él es muy crítico con todo. Sí, es que es un tipo... Es que yo creo que también... Mira, y esto es una cuestión que yo llevo pensando hace demasiado tiempo. Yo siento que la ideología se acabó. Es decir, es como que... Y eso es una cosa que yo siempre critico a Zizek. Bueno, que dicen que tú quedas atrapado en la ideología. Yo siento que hoy en día la ideología ya ni siquiera juega un rol en la vida real. Es decir, es como que ¿qué ideología tiene Donald Trump? O Bolsonaro o AMLO. ¿Cuál es la ideología de AMLO? Es decir, yo no entiendo nada. No tiene nada que ver con nada. Y ellos dejaron... Eso fracasó el siglo pasado. Ahorita es como una locura y ya. O sea, y de verdad, esas son las personas que yo considero dementes que están ahí. Bueno, pero yo sí creo que uno debe reflexionar sobre la ideología, ¿no? Uno debe tener como las herramientas intelectuales para poder conocer conocer los tipos de ideología que hay, porque eso te permite también un distanciamiento, ¿no? Claro, pero es que yo siento críticamente. Pero es que yo siento que hoy en día estamos como en la época postideológica, que todo el mundo como que ahora es como un teléfono que le instalas estas apps de las cosas que te gustan, entonces agarras esta cosa, esta ideología y tienes estos... Pero fíjate un ejemplo que te puedo dar
relacionado con Hannah acerca de eso. Por ejemplo, desde aquí a Alemania sí existe la perspectiva más o menos de que en España es una cultura no es una cultura de trabajo y que en España se es flojo, etc. Y eso viene un poco, se encaja muy bien en lo que es para Han. Capaz España no es una sociedad de cansancio en el sentido de que lo puede ser Alemania, y eso es una visión, esa visión que Han llama neoliberal, de que España es floja. O sea, no solo Eso España, es una ideología todos los en sí, países o del sea, sur es un de- prisma para analizar el sur de Europa, Sí. y dependiendo del lado en el que estés, puedes verlo de dos maneras. Entonces, eso sí es todavía, de alguna manera, la prueba de que sí existen ideologías o maneras de interpretar las cosas, ¿no? Yo creo que, es decir, también con la cuestión del prisma ideológico, yo también siento que estas cuestiones de estos prejuicios, ¿no? Que existen en la Unión Europea, que tú los ves, también como que... Pero es que todo es ideología. O Claro, sea, la hipercomunicación también es una ideología, ¿no? Entonces yo creo que esta es buena intro para entrarle a la segunda película, que es ya un caso más aplicado, y es la película alemana Toni Erdmann. Entonces, ¿por qué decidimos hablar de esta película? Capaz primero, déjame contarles un poquito de qué va. Un resumen corto. Es sobre un padre y una hija, ¿no? Entonces, Ya pensé, me da risa. es un padre divorciado y que tiene una vida más o menos solitaria. O sea, él ya... Ella es su madre sigue viva, pero es una señora que ya está muy anciana. Él se divorció, vive en el mismo pueblo que su ex esposa, que ella se casó de nuevo y tiene vive con este señor en una casa como que una gente que le va bien, o sea, pero él está solo, él es profesor de música. Y es un tipo que tiene un carácter muy histriónico, o sea, le gustan las bromas infantiles, le gustan... Bromas prácticas. Personajes inventados, Es un payaso, o sea, literalmente es una persona que le gusta ser payaso. Y nada, tiene esta hija que es Inés, que tiene 30 años, y la película empieza con ella visitando el pueblo, y ellos se encuentran y se vuelve muy evidente que ellos no tienen una buena relación. Yo no sé si es una buena relación o están como desconectados. Están como desconectados. Yo creo que él cree que Inés está bastante obsesionada con su carrera. Eso es muy importante eso. Y se nota que él no cree que eso es de alguna manera bueno. Ella también le plantea en una escena que él no estuvo para ella, ¿no? En otros cumpleaños, por ejemplo, siempre se olvidaba de... Se siente que también hubo como una relación... Bueno, eso ya es el análisis, pero para el resumen de la película, básicamente él es el estereotipo de la mujer de negocios alemana, hiperenergética, que se nota, que tiene como es el estereotipo, Vestida ¿no? formalmente, Vestida con traje, pantalones de vestir, camisa blanca de botones, pelo corto, y muchas llamadas de teléfono. y Aunque está en el fin de semana visitando a los papás, está 3 llamadas seguidas que se tienen que ir para afuera a hablar de trabajo, tal. Entonces, ese tipo de personaje. Y la trama de la película es que ella tiene un proyecto en Europa del Este, en Bulgaria. Bucarest. En Bulgaria, ¿no? Exacto. No, Bucarest. en Bucarest, Rumania. exacto, en Rumania. Claro, por supuesto, o sea, que eso es importante. En Bucarest, y ella lleva este proyecto grandísimo, y es también, la película se vuelve una especie de metáfora para los intereses económicos de Alemania con los países más pobres de la Unión Europea. Y mientras ella está llevando este proyecto, y creo que tiene que conseguir un cliente y tal, el papá se aparece en el lugar vestido con este personaje llamado Toni Erdmann. Exacto. Entonces él toma una decisión que es yo creo, no sé si es para restablecer la relación con ella, sí, o si desde su perspectiva para intentar ayudarla a ella de alguna manera. Él llega, pero ni siquiera es una visita, es más como un acoso, se podría decir, porque no es una visita anunciada, y es como le llegó a su vida. Es muy violento realmente lo que él hace, porque primero no le informó a ella, o sea, no hubo consentimiento en esa visita, ¿no? Es un momento complicado para ella está preparando una presentación, tiene que hacer una negociación importante, pero sí. Y él se mete en las conversaciones, tiene ¿no? este alter ego que es Toni Erdmann, que es un tipo de peluca, dientes postizos, que él siempre anda con los dientes postizos, entonces empieza a aparecérsele en la cercanía de las reuniones de ella con empresarios de este ambiente de consultoras, a presentarse como un coach personal que se llama Toni Erdmann, ¿no? Entonces, al final, esto es una comedia. Pero una comedia negra. Es una comedia porque bueno, tienes a este personaje bastante absurdo y payaso que está como que irrumpiendo en este mundo
del capitalismo global, como tú bien dijiste, o sea, es la perfecta metáfora del capitalismo global, ¿no? Una consultora alemana, internacional, todo el mundo habla business English, todo el mundo tiene estas maneras, o sea... Unos códigos. Sí, totalmente codificado de lo que es el mundo de las consultoras, y de repente tienes a este tipo de peluca y dientes. Entonces obviamente la hija al principio se siente muy atacada por esto. Pero él se mete de una manera que él ya no puede salirse, porque creo que él tiene una conversación con una colega de ella, entonces como que ya él se mete en ese Entra en el mundo, literalmente. Sí, él aparece y se inserta y empieza a presentarse y se empiezan a suceder esta cantidad de situaciones divertidas, ¿no? Y bueno... Mucho de lo que he visto, ¿no? Cuando analizan esta película... Está siempre bueno el análisis de que es este intento del padre por sacar a la hija, digamos, de este mundo. Esta sociedad del cansancio, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, digamos, si se invierten los personajes? Si fuese, digamos, una hija la que va a irrumpir No sé si funcionaría porque también, a pesar de que... el mundo... yo siento que a pesar de que hay mujeres en el mundo de los negocios, es un mundo bastante masculino. Y tú ves que las mujeres... Esto es una cosa que tú me explicaste hace muchos años, que se me quedó grabado, que fue como que, como el mundo de negocios es un mundo masculino, las mujeres tienen que dejar atrás su feminidad y volverse más masculinas para poder como que operar en estos códigos sociales. Claro, y eso es lo que un poco me da a mí cuando... al ver esa película me dio rabia en ese sentido. O sea, esta mujer está luchando, digamos, por buscarse un espacio en este mundo. Y se nota que tiene que esforzarse el doble. Exacto, y es ignorada por muchos. Y encima, o sea, tiene que bregar con la decisión del papá de tratar de cambiar, digamos, como su forma o su estructura de vida en el momento en que él decide, ¿no? Sí. Ese es mi problema. A mí esa película, yo no me acuerdo si lloré o estuve a punto de llorar porque de verdad que hay unos puntos en las que ella al final se rompe. Ella se rinde con respecto al papá y se entrega a estas bromas prácticas y participa en ellas. Y después como que cantan y es como que vuelven a esta relación padre-hija de cuando ella era niña. Entonces, esa es como, ese es digamos, el desarrollo del personaje a través de la película. Además, está llena, la película tiene como que chistes visuales, ¿no? Gente se desnuda, es súper absurdo todo. Déjame, una cosa que capaz no comentamos para que entiendan todos de por qué esta película puede ser leída a través de la teoría de Han. O sea, hay una lectura que se puede hacer que es que, bueno, ella es un sujeto de rendimiento. Y ella es un sujeto de rendimiento porque ella, por ejemplo, desde la perspectiva del padre, que es una perspectiva muy alemana, un poco al estilo de Heidegger, de la tierra y la casa y cocinar y el chiste. Ella, por ejemplo, es una mujer que está totalmente enfocada en su trabajo. No hay espacio para la comedia. Cocina. Es soltera, o sea, su foco... Su relación con el sexo es rarísima también. Sí, o sea, es como algo... Exacto, ella lo hace, pero no sabemos si realmente está como disfrutando, ¿no? Exacto. Lo performea, pero no hay como un disfrute tampoco de lo sexual. Sí. Ellos no... En el fin de semana ella está trabajando en la computadora para el lunes, o sea, no hay tiempo libre, todo está enfocado en la carrera. Entonces, la lectura del padre, en mi opinión... es muy parecida a la lectura de Han de la sociedad en rendimiento. O sea, él no cree que ella esté teniendo una vida o que le está dando importancia a ciertas cosas que son importantes en la vida, todo muy enfocado en explotarse, ¿no? Para conseguir el éxito. Sí, o sea, se puede argumentar que ella es un sujeto que se autoexplota, ¿no? Claro. O sea, un sujeto del cansancio. Sí. En el final de la película, ella... sabemos que ella va a tomar otro trabajo en Singapur, o sea que no podría decir que su condición cambia, ¿no? Cambia, digamos, la compañía, pero quizás como que su condición de cansada puede ser que no varíe mucho, más allá de que ahora la vemos como en una pausa, ¿no? Sí. Y por otro lado, si lo vemos como desde un punto feminista, sí, ella al parecer ha entablado otro tipo de relación con el padre. Pero debemos dar cuenta que esta nueva relación parte de una violencia. Entonces realmente no podríamos decir que deja de ser quizás como que un sujeto femenino sujeto, ¿no? A una violencia masculina. Pero es decir, yo entiendo tu punto de vista de que también que si hay un nivel de violencia de como el tipo se mete en la vida,
Pero, ok, bueno, quizás está muy mal que un hombre diga esto, no lo pienso. Pero también yo siento como que él quiere como que abrirle los ojos un poco, ¿no? Y retomar. Él no quiere como que cambiar su vida, él simplemente quiere hacerle recordar. Sí, Es interesante, acuerdo, ahí pero es la manera, interesante. es la manera, Te doy este dato, por ejemplo, mi mamá, cuando vio la película con nosotros, tuvo el mismo comentario que Lee, que yo no lo había visto acerca de la violencia de la intención del padre. Entonces, sí, es que los hombres me nunca pareció hemos me pareció un dato interesante de que, justo sí, es una perspectiva bastante femenina. La directora es o mujer. es una cosa que le puedes, desde ese Sí, punto eso me del mundo. sorprendió que la directora es mujer. Sí. Sí. Y la directora es mujer, eso también eso lo hace todavía más interesante porque obviamente ella lleva, tú has investigado Sí, un poco de ella tiene un par de películas, ella es de esta nueva ola de, como Christian Petzold, de directores alemanes que son como que hacen ese tipo de cine, digamos. Una cosa que, cuando yo lo vi con Romina, en la película, con mi novia, y me acuerdo que una cosa que dijo que se nota que es una directora mujer es porque como que hay una parte que ya va saliendo y antes de salir como que se le olvida arreglarse algo y dice, no, es que solamente una directora que sea mujer se daría cuenta de ese detalle. Y dije, oye, eso fue, yo creo que ella fue, ahorita creo que ya se está dando como un poco más de spot de la directora mujer, pero me parece que ella fue, cuando yo entendí la importancia de una visión femenina, creo que fue con Tony Hermes, y dije, oye, en verdad hace falta, de verdad. Yo creo que al final un buen análisis es que los dos personajes están perdidos, o sea, en parte, de alguna manera, y que Ella es súper antipática también. yo creo que en la película ambos se dan cuenta de que tienen una que otra falla o que están en un mal momento, pero al final la película logra como que los encuentra ambos vulnerables, pero también ambos ceden al final para terminar un poco en una reconciliación, ¿no? Que De es lo como que el es- abrazo del final. Exacto, Sí. de lo que es esa relación, digamos, personal, ¿no? O familiar. Pero bueno, si cambia, digamos, su condición de sujeto del cansancio, eso no creo que lo podamos contestar con lo que sabemos con la trama. Claro, Sí, no queda muy claro y también yo creo que es difícil hacer ese juicio, porque ese justamente es el tema de la filosofía de Han, como lo dije antes, que puede parecer inútil, o sea, como que, ajá, pero ¿qué hacemos en este mundo entonces las personas si ella Más igual allá- está teniendo éxito? Y Han dice como que no hay nada que hacer, o sea, más allá, exacto, yo no de vengo a dar reconocer- ninguna solución, yo ¿Qué solo estoy filósofo da diciendo una como solución? que el Más sistema allá- es así. Más allá de reconocer la situación en la que nos encontramos, no hay, digamos, como un happy ending, o sea, no hay no. una forma de abstraerse, quizás, digamos, de ejercitar otro tipo de pensamiento, otro tipo, digamos, de temporalidad, ¿no? Desacelerarse, Sí, pero no hay, digamos, como que la cajita de herramientas para salir. sí. ¿Queremos ir con la última? Sí, ya creo que podemos pasar a la siguiente, si no hay más comentarios. Yo voy a hacer a la última película, que es Melancolia, de Lars von Trier. La demencia. Y vamos un poco tarde, esta película es decidimos- increíble, entonces capaz si tú quieres dar un resumen rápido. Decidimos, antes que nada decidimos también comentar esta película porque Han la utiliza en el primer capítulo de la agonía del Eros, ¿no? Que también titula Melancolía. Es, como ya dijimos, una película increíble, a mí me encantó. Y esta película tiene 3 partes. La primera parte es más bien como una secuencia de imágenes. Hay Con unas Wagner. pinturas, con la música de Wagner, con unas imágenes también surreales en cámara lenta. Y finalmente la imagen de 2 planetas que chocan, ¿no? Un planeta grande, azul, que eventualmente sabemos que se llama Melancolía, y la Tierra. Después, la segunda parte se llama Justine. Este es el nombre del personaje principal. Y esta parte comienza con una boda muy elegante, la boda de Justine, en donde ella todo el tiempo se presenta como distante. O sea, inicialmente está eufórica, pero rápido nos damos cuenta de que ella es distante, ya no logra, digamos, como conectar con su pareja, con su familia, con los invitados. Está todo el tiempo, digamos, pasando como de actividades o de ambientes, va de una cosa a otra, saluda a mucha gente pero no habla con nadie, y en muchas ocasiones se escapa de la boda, o se va a un cuarto, se queda dormida, se da un baño, se queda dormida en el baño. Es como extraño porque la película está como alternando, la boda está como alternando entre unas situaciones donde ella parece que la pasa bien y está con este esposo que supuestamente ama, y estas situaciones donde ella como que se escapa por la finca, por la mansión. No, sin ningún tipo de razón, o sea, y ella fluctúa también todo el tiempo
de estados de ánimo o emociones, ¿no? Yo creo que ella se llama como Kirsten Dunst, es la que hace. Es Kirsten Dunst, que de hecho es de familia alemana. Sí. Sí. Y es extraño, o sea, la sensación que se logra es extraña porque, o sea, en parte tiene que ver con la depresión, ¿no? Es el tema de que estoy en una fiesta y después estoy deprimido y me voy para allá. Pero la boda siempre continúa. O sea, es un tema de que ella se va en un carro, ella se da un baño, la van a buscar, faltó, después pareciera que pasaran horas, pero la boda sigue. Con el mesonero. O sea, la boda sigue, después se mueven como que para afuera, entonces es un poco desconcertante. No logra abrir bien los ojos durante la boda y bueno, nadie tampoco como que Le importa, ¿no? Ella no le importa los sentimientos de nadie y parece que a nadie tampoco le importan mucho los sentimientos de ella. Es el estereotipo del personaje femenino de von Trier. Y la boda, bueno, concluye mal. O sea, todos se van, el novio se va, a ella parece no importarle tampoco es el hecho de que él se vaya. Su hermana y el esposo de la hermana, que son los que pagaron por la boda, también quedan molestos porque se dan cuenta que ella la boda le da igual. La hermana, que es muy importante, lo hace Charlotte Gainsbourg. Que es una usual de Trier, ¿no? Charlotte Gainsbourg se llama, ese es el primer nombre. La de Nymphomaniac. Y Anticristo. Y el tercer capítulo, que es básicamente, bueno, se dan cuenta que el esposo de la hermana, que es Sutherland, él descubre que él creo que es científico, o él está seguro que Melancolia, este otro planeta, no va a colapsar. Y él... La segunda parte... la tercera parte gira en torno a el personaje de la hermana, que se llama Claire. De hecho, se titula de esa manera. Comienza con Justine llegando en taxi. Tampoco no entendemos muy bien por qué ella llega en taxi. A una granja, ¿no? Sí. A la mansión donde celebraron la boda. Es el mismo espacio todo el tiempo. Que es la casa de Claire. Básicamente en esta parte Claire se muestra todo el tiempo muy tensa, tiene mucho miedo de que este planeta choque con la Tierra, ¿no? El planeta Melancolía. De hecho, en la segunda parte ya habían visto en la boda una estrella que era el planeta, ¿no? El esposo de Claire todo el tiempo trata de asegurarle de que esto no va a pasar, ¿no? Claire ha visto una información por internet, él dice eso son teorías de conspiración, esto no va a pasar. Incluso en una escena el esposo la descubre a ella guardando unas pastillas en un... Para el hijo, ¿no? En un tesoro, era para suicidarse. Sí. En esta tercera parte vemos también que el personaje de Justine va cambiando. Ella inicialmente cuando llega está muy débil, no puede comer, no puede bañarse y todo el tiempo Claire la tiene que asistir con mucha paciencia y cariño. Sí. Pero en la medida en que transcurre la trama, Justine se va recuperando y va siendo incluso un poco más empática o más cariñosa. Ellos, el día en que pasa, o la tarde en la que pasa el planeta, ellos todos miran desde una terraza el paso, no ocurre nada y se van a dormir. Al día siguiente Claire se levanta, el esposo todavía está mirando a través de un telescopio, no dice nada, se va. Y después en otra escena ella lo descubre muerto, o sea, se ha suicidado con las pastillas. O sea, el planeta sí iba a chocar, entonces... Él podía medirlo con una rama, ¿no? Es un sistema que te pones una rama en el pecho y podías ver la cercanía del planeta. Y cuando... Claro, entonces en ese momento... Al día siguiente ya descubre que el planeta está regresando. Sí. En ese momento es que la película oficialmente se convierte en una película apocalíptica. O sea, esto es una situación distópica, el mundo se va a acabar. Entonces lo que al principio parecía una película acerca de la depresión, acerca de un personaje principal que se deprime, en ese momento se convierte en una película acerca del fin del mundo. Entonces... Lo interesante es el cambio que vemos también en el personaje de Justine. O sea, ella pasa de ser así un personaje muy encerrada en sí misma, ¿no? Ya empleando un poco a Han. Y pasa a ser un personaje más como dirigido hacia los otros, ¿no? Más abocado hacia el amor, hacia los otros. Y ahora, bueno, ya podemos como que empezar un poco con Han. Él propone que Justine... Que el personaje de Justine se supera, digamos, de la depresión, ¿no? Que es una enfermedad del narcisismo, ¿ok? Y esto ocurre ya que el planeta
pasa a ser, digamos, como una especie de amante, ¿no? Hay una escena en la película en la que ella se acuesta, ella sale de noche a ver el planeta, Sí. se acuesta frente a un río y se desnuda. La luz de... Una pregunta. ¿A ti te pareció que Justine, o sea, es muy claro que Justine como que en la primera parte está cayendo en la depresión y en la tercera parte ya Justine está deprimida, o sea, está horrible? ¿A ti te parece que cuando el planeta va a chocar, eso Justine se cura? Quizás lo que necesitamos quizás la cura de su depresión fue el apocalipsis. No sé, a mí me parece que todas las películas... Es que lo que pasa es que... mira, yo tuve una fase en que vi muchas películas de von Trier y todas sus películas siguen o sea, de hecho lo critican mucho por misoginia por eso, porque siempre son personajes... Cuando son personajes femeninos, son mujeres que son tormentadas y deprimidas y abusadas. ¿Cómo se llama? En Dogville, la mujer también viene un apocalipsis, maltratada. Dancing in the Dark también, ¿sabes? Un final horrible para las mujeres. Entonces es como que siempre esta mujer que está en esta depresión y le queda algo horrible. Entonces a este punto yo no sé qué significa, honestamente. No sé qué quiere decir. Una cosa que queríamos discutir de Han en la agonía del Eros, él propone que los valores que rigen el mundo contemporáneo, que son, bueno, el narcisismo, el individualismo, el asignarle un valor de mercado a todo, imposibilitan el amor. Y esto se debe a que el otro se pierde, ¿no? Cuando uno está demasiado centrado en sí mismo, el otro deja de existir, ¿no? Básicamente esto es lo que ocurre en la primera parte de la película, ¿no? Ella está todo el tiempo centrada en sí misma, por eso no logra, digamos, conectar con las demás personas en la boda, y esto lo hace ser un personaje deprimido, un sujeto deprimido, ¿no? Otra cosa también que Han habla en este libro es del infierno del igual, ¿no? Y esto es básicamente que en el mundo contemporáneo uno tiende a igualar todo, ¿no? Y esto lo que hace es que los demás, el otro, pasen a ser como un reflejo de sí mismo, ¿no? Algo consumible, ¿no? Ajá, un reflejo, exacto. Todo esto sirve para, de alguna manera, hacer las cosas consumibles. Y él propone que la manera quizás como de romper esto es salirse del sí, ¿no? Es como él tiene un término, el autonegarse, ¿no? Y en la película él entiende que la catástrofe produce esta autonegación, ¿no? Por eso el personaje de Justine logra recuperarse de su condición de narcisista o de deprimida. Mientras que la hermana cae. No, la hermana, o sea, esto él no lo dice, sí. Pero yo argumentaría que no. O sea, la hermana todo el tiempo es un sujeto que sí, ama. Yo sí estoy de acuerdo que ella cae en el pánico. O sea... Ella cae en el pánico, pero no es lo mismo que la depresión. Obviamente, entonces, si el mundo se va a acabar, y tiene un hijo, o sea. Tiene un hijo. Claro que yo creo que es justificable que tengas miedo y que estés histérico, ¿no? Pero no es lo mismo que ser deprimido o que ser narcisista. Sí. ¿Qué me gustó de la película? Las imágenes. Primero me parece que tiene... O sea, es una película que... estéticamente bella. Y es una película que se trata sobre la depresión, pero también se trata sobre la belleza. Entonces, por ejemplo, el comienzo de la película es un cuadro de Ofelia, que es un personaje de Hamlet, o sea, uno de los personajes más conocidos, una de las mujeres más conocidas de Shakespeare. Esto es también un tema clásico, ¿no? La dialéctica entre muerte y belleza, ¿no? Sí. Entonces, Ofelia justamente en Hamlet, ella muere en un río con un ramo de flores, que es como la imagen del principio, que es una... Es que son muchas referencias también. Es un Liebestod, es una muerte hermosa. Entonces el tema de que él junta la depresión y la belleza, o el eros y la muerte, o sea, esa escena en la que ella está desnuda y el planeta se está acercando, es justamente esa interdependencia entre erotismo y muerte, que es un punto de Han en la agonía del eros. Sí. Yo tengo una pregunta. Cosa, antes que me olvide, no, Han habla de la dialéctica del desastre, ¿no? Me encantó esa formulación, que básicamente es cuando un infortunio se torna en salvación, ¿no? Es como esta catástrofe tiene la capacidad de unir la gente. De unir la gente. Quizás ahora también pensando como en Watchmen. el COVID. Pero al contrario. ¿Tú tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Una vez me hicieron esta pregunta cuando yo vi Melancolia y me preguntaron, ¿tú sentiste melancolia cuando la viste? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué la sintieron? ¿Sintieron ese sentimiento de como tristeza? Bueno, melancólicos. ¿Te sientes melancólico? Ahí cabe la pregunta de la diferencia entre la melancolía y la depresión. No, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Yo diría. Sí.
O sea, depresión teóricamente, Sí. obviamente sé que hay dos definiciones, pero tú como persona que siente, Yo ¿cómo la Es diferenciarías? que, miren, ahora mismo no sabré decir si esta es como la definición oficial de melancolía, pero yo entiendo que en la melancolía hay como que un regocijo Ujú. de la tristeza, ¿no? Hay Sí, como hay un una felicidad. hay un disfrute de ese estado de tristeza. Lo cual Entonces, tendría sentido porque justamente Súper romántico. uno de los grandes puntos es, bueno, ella que es una persona depresiva, que sabe que se va a acabar el mundo, eso hay como que ella se tranquiliza un poco, al menos no entra, ella estaba como que muy mal al principio, cuando llega a la casa, se estaba cayendo desnuda, o sea, dormía todo el día, pero cuando ya se sabe que el planeta va a chocar, ella como que ya está sentada, dice como que Sí, bueno, ella- el mundo era horrible, entonces esa parte puede ser el regocijo de que todo se va a acabar. Es una cosa reportada por la gente en depresión, como que esa sensación de querer de que todo se acabe. Han lo lee, digamos, ese encuentro, ese choque como la unión de los amantes, ¿no? Yo lo que quería preguntarles también sobre ese encuentro y ese cambio de actitud es si ustedes creen que sea posible el salvarse, el autonegarse, sin que haya esta catástrofe, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hay también esta ilusión colectiva que también es lo mismo, la idea de Watchmen, que si viene un monstruo, viene un apocalipsis, la gente se va a unir y se va a curar. Y es mentira. Yo creo que la crisis de COVID ha demostrado que al contrario, que a quien se enconcha y todo el mundo sabe quien pueda. Exacto, pero pensándolo, digamos, como en el plano narcisista, ¿no? Sí. O sea, si realmente uno puede, digamos, como que salirse de ese abocamiento hacia sí mismo, ¿no? De ese narcisismo extremo, sin que haya una catástrofe, ¿no? Si Sí. realmente como que uno es tan narcisista que para que uno pueda romper con todo eso tiene que haber obligatoriamente algo catastrófico, ¿no? Yo creo que, o sea, es posible, pero es difícil, o sea, sería mi respuesta. Yo sí creo que hay gente que logra como que romper el hechizo narcisista, pero sin la catástrofe lo vuelve más fácil. También para aclarar, o sea, O sea, pero Han dice que catástrofe- la depresión es una enfermedad narcisista. Eso. Sí. Como- O sea, catástrofe como algo metafórico también, ¿no? Sí. Como el esfuerzo quizás como que sobrenatural Súper arriesgado ese statement de poder romper con ese narcisismo, ¿no? Que es como un valor tan arraigado. Sí, pero súper arriesgado. No sé si estoy de acuerdo con que la depresión sea una enfermedad de narcisismo, ¿no? Eso es parte de sus grandes argumentos. Es decir, pero me parece que... Es decir, yo no sé hasta qué punto estaría de acuerdo, porque también hay elementos biológicos, ¿no? Que a veces causan Es que depresión. eso es interesante y también con la sociedad del cansancio. Si tú te fijas en cómo la gente reporta la depresión, de hecho la mayoría de los casos de depresión no existe que la gente reporte que sucedió porque ellos estaban trabajando demasiado o porque se estaban autoexplotando. De hecho, más bien todos los reportes de gente que ha tenido depresión no tienen nada que ver con el sujeto autoexplotado. Entonces es una de las grandes críticas que le han hecho a Han. Y es como que, bueno, suena muy bien, pero en efecto la gente que se deprime es totalmente distinta a la gente que tú estás describiendo. Entonces, ¿Cuáles es los O grupos? bueno, o habrán distintos tipos de depresión también. también, distintas sí, formas de también depende de ponerse. cómo veas la No es depresión. no es mi campo, entonces yo siempre como que... No, yo siento que es un tema muy delicado también. También es una película que tú notaste, te diste cuenta que hay como un refrán musical, o sea, él usa Tristán y Isolde Sí, de Wagner. claro, porque es que es como eso, Wagner es conocido por esta cosa, esto que se llama el leitmotiv. El leitmotiv, bueno, no sé si lo inventó Wagner o Wagner lo popularizó de cualquier forma, y es que durante la ópera, tienes estos temas que se repiten como estos sonidos, por ejemplo, Pink Floyd lo hace, también en sus álbumes conceptuales, que tienes un tema que aparece acá, y como que digamos que unen el Yo concepto. lo llamé refrán musical, o sea... Bueno, se llama leitmotiv, se dice también en español y en inglés. Y eso es muy interesante. Otra cosa muy interesante del lenguaje cinematográfico de la película es que abre con estos planos súper estéticos, no súper bien planeados, que todos artísticos, todo que parecen copias de cuadros, ¿no? Y después cuando vas a la boda es documental, shaky, fuera de foco, sí, es una sola cámara. Que es y- muy- Pero solo en esa segunda parte. No, O en la sea, tercera, en la tercera. parte. Yo en verdad no diría que son tres partes, diría que es la apertura, como a ver, Intro. típico, Sí. típico de Wagner, y está capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, exacto. Es como que también asemejándonos más a una obra de Wagner, ¿no? Sí, las referencias artísticas las habíamos chequeado, o sea, hay Son un muchísimas. cuadro que es The Snow, The Sí, Hunters in the Snow. Sí. Los tenemos aquí todos. Los cazadores en la nieve. Es la segunda vez que le hace esa de referencia también. Peter Bruegel.
Que es como unos cazadores regresando Bellísimo, a casa en la nieve sin éxito y una imagen súper... Es que esto tiene más layers porque también esa referencia no es directamente a Bruegel, es a Tarkovsky, que Tarkovsky le hizo, y de hecho Melancolia y Anticristo se considera sus tributos a Tarkovsky. No sé si es en esa o en la segunda que se las dedica a Tarkovsky, y Nymphomaniac se llama la trilogía de Tarkovsky. Y en Solaris, de hecho, también hay un tema con Bach, que también es un leitmotiv Es el mismo de tema, Bach. y el mismo tema que aparece, o sea, y los mismos temas aparecen. Es un círculo de referencias. Y el cuadro de Cazadores de la Nieve también. También es una referencia. ¿Tienes el cuadro de Ofelia? Ofelia Sí. de Everett Millais, ¿o cómo se pronuncia esto? El nombre no lo sé, pero sí, es una representación de Shakespeare. También hay un cuadro abstracto de Malevich. Ahí están los libros de Malevich. Cuando Sí. ella empieza a ordenar unos libros, entonces aparecen esta cantidad de libros de arte y las imágenes que ella desordena. Y ni se diga las referencias a sí mismo, porque también creo que al principio cuando ella estaciona el carro, que la persona no puede estacionar el carro, es una referencia a una película en que el hombre no puede estacionar, entonces la mujer tiene que estacionar el carro. Entonces son todas referencias dentro de su propio trabajo. Está también de Caravaggio, David con la cabeza de Goliat. Clásico, sí. Un ciervo que ronca de Hill, de Carl Friedrich Hill. El país de Jauja de Bruegel. Y un dibujo del esclavo de William Blake. Que son todas en parte imágenes que tienen que ver con el deseo y la muerte, como el de Caravaggio. Sí. Y una cosa es que ella pone el dibujo del esclavo al lado de la pintura del país de Jauja, y Han lee esto como una manera de contrastar con negatividad la positividad. Es que tú ves en el lenguaje que se ve este contraste entre belleza y estos planos, ¿sabes? Todos épicos y románticos. Más que todos son cuadros románticos, en verdad. O con tendencias románticas o barrocas. Con este estilo de los 90 clásico del Dogma 95, que es su movimiento original, que es el handheld. ¿Sabes? También, que es este handheld súper fuera de foco, sin plano, ¿sabes? Improvisado. Bueno, que no es improvisado, en verdad hay mucho... Sí, está muy planeado, pero... O sea, es deliberado, pero sí. apunta hacia ese tipo claro, de estética improvisada. Porque, bueno, yo creo que hablabas tú en el podcast antes, el movimiento 25, donde él viene, ellos tienen una serie de reglas, que no podían usar trípodes, creo que no podía haber un director nombrado y tal. Bueno, interesante también para la película es que yo creo que Lars von Trier es una persona que ha sufrido depresión y de paranoia. Él lo dice abiertamente en varias entrevistas. ¿Es la mejor película de Lars von Trier para ti? No, para nada. Mi película favorita de Lars von Trier creo que, y es con los años, que se ha vuelto una decisión muy poco popular, creo que es Anticristo. A mí me encanta, por ejemplo, Dancing in the Dark. Me parece que es una... con Björk. Pero después cuando descubrí que supuestamente Björk fue abusada durante la película, creo que me quitó un poco la... O sea, no sé. Dogville me parece que es una obra maestra también. Es un director muy interesante. Pero también es quizás, no sé, Lars von Trier es el Huebeck del cine. Sí, pero y también imagina que, última cosa para decir que me encanta cómo se resiste de todos los clichés de la película apocalíptica, ¿no? Entonces como que no hay un pánico, no hay unos científicos como que anunciando. No hay una televisión. No hay un esfuerzo, no hay esfuerzos militares, o sea, es un tema, ¿sabes? Una cosa de una evacuación, o sea, nada. Es como que todo el mundo está inmutado. Y eso es una película muy única, ¿no? Dentro de ese género. Y también el tema de que el fin del mundo tenga un efecto a nivel personal. O sea, el cambio sucede en Justine, a diferencia de generalmente la película distópica es acerca de la sociedad. Y las películas siempre ganan la gente. Es decir, los humanos usan una tecnología y se salvan. O es acerca de los últimos hombres. O sea, por ejemplo, The Road de Cormac McCarthy. Siempre son como que la sociedad se acaba porque la sociedad estaba mal por el clima o por un tema biológico, un tema tecnológico, y es una crítica a la sociedad. Y al final quedan los últimos hombres, pero eso es el fin de los hombres, y ese motivo se maneja mucho. O tienes un sistema de terror distópico tipo 1984 o tipo Brave New World. Children of Men quizás entra en esa categoría. Pero esto era como que un fin del mundo, pero enfocado en el tema de la depresión con este espejo de la belleza que me pareció sin duda único. Vale la pena muchísimo verlo. Y si quieres películas como alternativas al final del mundo, hay una muy buena de Abel Ferrara, coño, se me dio el nombre, que creo que es un número que es una referencia a la Biblia, pero Abel Ferrara tiene una película con Willem Dafoe, otro favorito de Lars von Trier, también súper buena, recomendada. Y bueno, yo creo que llegamos al final. Ahora tenemos todavía que descubrir los sonidos. Los vamos a programar podemos poner unos sonidos de Lars von Trier que horrible. Vamos a grabar unas cosas, seguramente. Y, o sea, me parece que, capaz para cerrar, o sea, estas dos películas
se pueden analizar demasiado bien con Han, y Han yo creo que tiene muchas más aplicaciones, porque como dije, es un filósofo de la vida cotidiana y de la subjetividad en esta sociedad en la que vivimos. O sea, es una cosa muy tangible, y por eso les recomiendo que chequen todos los libros que tenemos ahí. Porque yo creo que la filosofía en verdad es eso. A pesar de que uno lo ve como algo distante, en verdad, la filosofía es observar el mundo y escribirlo. Eso es. Y bueno, y pensar, pero no es más, es 100%, 90% observación. Y creo que eso es una manera en la que yo siempre pienso como que... O sea, hay muchos que tienen lenguaje complejo, pero por eso Han es interesante, porque él vuelve a lo esencial, ¿no? A lo... Das Wesentliche, como se diría, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Tienes algo más que decir? No, eso es todo. Ya. Bueno, entonces yo creo que nos podemos despedir. Bueno. Posiblemente vamos a montar un resumen de la Sociedad de la Transparencia en el Patreon. Estamos ya también, tenemos una carta, un newsletter que también vamos a montar, entonces ya vamos a tener contenido ahí. Si no lo han revisado, revísenlo. Como siempre, el canal de YouTube lo estamos montando. Este va a estar en el canal de YouTube. Suscríbanse si no han seguido todo. Y gracias por escucharnos hoy. Ya.